Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. El Eterno les bendiga. Soy el pastor Gabriel Galán de Ministerios Raíces de la Fe aquí en Metroplex, Texas. Y estamos bien agradecidos que nuestro Padre Celestial nos permita llegar a ustedes de la misma manera. Gracias, gracias por recibirnos. Es sábado, es Shabbat. Y esta es la parashá que pertenece en el ciclo, ¿verdad?, que pertenece a este fin de semana o este Shabbat, en el ciclo presente del 5781-2021. Estoy bien regocijado de poder llegar a ustedes. Le doy gracias a cada uno de los miembros de mi familia, a mi esposa Magda, a Héctor, mi hijo, a mis foster sons, hijos, ¿verdad? Como padre, como dice, como se me va el nombre, cómo se dice en español, pero es como un padre sustituto, es la palabra, de dos personas. Ellos también me ayudan con sonido, con lo visual, con tener todo lo necesario. Le doy gracias al Eterno por cada uno de ellos, porque ellos hacen posible que podamos llegar a ustedes. De la misma manera, obviamente, le damos gracias a nuestro Padre que nos da la existencia, que nos permite poder compartir. Gracias, hermanos, por estar ahí y permitirnos entrar a su intimidad donde quiera que estén para recibir esta enseñanza. Recuerde, estamos aprendiendo, somos estudiantes, no lo sabemos todo, no pretendemos que toda palabra se aplique a su realidad, pero la palabra de Dios, la Torá del Eterno, sí tiene profundidad, espesor, altura y profundidad para poderte ayudar en cualquier área. Entonces nosotros simplemente somos comunicadores y damos gracias a nuestro Padre Santo que podemos ser utilizados en esta misión, en esta tarea de santidad de poder compartir su palabra. Sin más preámbulo, entonces comenzamos la porción, la parashat Korah o Coré. En este caso yo le he puesto un subtítulo: contendiendo por el poder. Contendiendo por el poder. En inglés, power struggle. Contending or having a power struggle. Es bien importante que hagamos un poquito de recolección, porque no voy a entrar en muchos detalles sobre la vida de Korah, ni lo que hemos discutido en años previos. Voy a concentrarme prácticamente en el capítulo donde Aarón o Moisés, instruido por Hashem, le instruye a Aarón llevar su vara justamente con todas las varas de cada uno de los nací, de los príncipes de Israel, para que Dios determine quién es el que tiene la autoridad. Pero aunque históricamente suena algo sencillo contar la historia, hay ciertas profundidades que tenemos que investigar para aprender a reconocer cuáles de estos aspectos emocionales, psíquicos, pensamientos o conceptos nosotros a veces estamos recibiendo, estamos contemplando, estamos implementando, o ya hemos establecido patrones que nos obligan o que nos hacen, nos influencian a tomar decisiones o a vivir una vida de acuerdo a ese patrón, que no necesariamente es algo que le agrada al Eterno. Entonces vamos a estar profundizándonos en esa área. Y sin más preámbulo, como dije anteriormente, vamos a la siguiente diapositiva. Estamos obviamente en el libro de Números y vamos a estar estudiando en Korah o Coré, en el libro de la Torá, en el libro de Números 16:1 al 18:32. En referencia a los profetas, vamos a estar viendo Primera de Samuel, hoy concentrados en el capítulo 12. Y Pacto Renovado o Nuevo Testamento, Juan 19:1 al 17. Quizás no miremos Juan 19:1 al 17 hoy,
pero estaremos viendo otras escrituras del pacto renovado. Como siempre explico, esa es la estructura establecida para cualquier persona que está comenzando a estudiar las porciones, y entonces ese es el esqueleto. Pero a medida que uno va estudiando, va pudiendo agregar otras escrituras. Vamos a hacer un breve resumen, y dice de la siguiente manera. Korah, primo de Moshe, influencia a 250 hombres e inicia una revuelta cuestionando el liderazgo de Moshe y Aarón. Moshe se consterna y le pide a Hashem que lo libere de su misión de liderar el pueblo. Él está consternado, está completamente preocupado y quizás hasta deprimido de ver que continuamente se están preguntando, están criticando, están escrutinando su autoridad. Y en este caso ahora se incluye la autoridad de Aarón. Dios se enoja con Korah y con sus secuaces, y aunque Moshe les advierte a ellos e invita a arrepentirse, no le hacen caso. Por lo que Adonai abre la tierra y ésta se traga a los revoltosos. Y como también podemos recordar, hay personas que son consumidas, hay personas que son también afectadas por una plaga. Yahweh reivindica a sus representantes y reafirma el sumo sacerdocio de Aarón, haciendo que una vara de almendro, o que su vara reverdezca en una vara de almendro que lleva grabado el nombre de Aarón. Y esta florece milagrosamente entre las varas de los líderes tribales de toda la nación israelita. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso milagrosamente? Porque está emitiendo un sello de autenticidad que solamente Dios puede establecer la autoridad sobre el pueblo de Israel, que Él está ejerciendo su poder ejecutivo como rey, y Él es el que dictamina quién es el que va a liderar a la nación y quién es el sumo sacerdote para llevar a cabo la dirección de todo lo que tiene que ver con el santuario. Ahora, como punto de enfoque, quiero que vayamos ahora a Mateo. Vuélvame a ver acá, hermanos. En Mateo 7 nosotros vamos a ver un enfoque. Quiero que considere esto como una especie de directriz, porque normalmente el contexto se utiliza en diferentes aplicaciones, pero en esta vez quiero que lo veamos del otro lado. ¿Okay? Aquí Yeshua está siendo el sujeto de acusaciones, pero al mismo tiempo él da cauciones y él explica de que él está siendo sujeto de una acusación, pero les dice a los que les están acusando, tengan cuidado, que ustedes están prácticamente tentando a Dios, están ofendiendo a los más santos. Y entonces vamos a Mateo 7, versículo 1, y dice: no juzguéis para que no seas juzgado. Podríamos utilizar el término no critiques. No escrutines, no te abalances a caer en conceptualizaciones acerca de personas a quien no conoces. No pretendas conocer todas las realidades del mundo. No pretendas entender de primas a primera el ángulo de una persona simplemente por sus primeros comentarios. Porque no se trata de eso. Tenemos que aprender a asesorar las cosas, permitiendo de que se elabore, que se desarrolle algo, y de esa manera podemos medir la profundidad, podemos medir la altura, podemos medir la anchura, podemos ver el espesor de las cosas. Verso 2, porque la forma, mejor dicho, voy a repetir el verso 1 para mantener el contexto. No juzgues para que no seas juzgado, porque la forma en que juzgas a los demás es la forma en que serás juzgado. La medida con la que midas se usará para medirte a ti. ¿Por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano, pero no notas el tronco en tu propio ojo?
¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo cuando tienes un tronco en tu propio ojo? Hipócrita. Primero sáquese el tronco de su propio ojo, entonces verás claramente para que puedas quitar la astilla del ojo de tu hermano. Verso 6. No le des a los perros lo que es sagrado, y no arrojes tus perlas a los cerdos. Si lo haces, pueden pisotearlos bajo sus pies y luego voltearse y atacarte. Ok, sé que esto contiene muchos versos y aunque tendemos a decir que lo entendemos todo, él está haciendo una caución para aquellos que están escuchando. Él está, acuérdense, su audiencia es diversa. Hay fariseos, hay discípulos que le siguen, hay personas que posiblemente le están escuchando por primera vez. Entonces, esto es un comentario bastante general, pero al mismo tiempo directo. No se debe de juzgar a las personas o sojuzgar a las personas o sojuzgar sus pensamientos si no se conoce el completo contexto de su realidad, de su existencia, de lo que esas personas están tratando de hacer. Obviamente que hay ya en nuestra sociedad situaciones que son ya completamente delineadas y podemos de esa forma establecer, ¿verdad?, ciertas conceptualizaciones acerca, por ejemplo, de líderes políticos, de líderes artísticos, de comentarios que se han hecho tras comentarios de personalidades, de estas personas que miramos muy a menudo en las noticias inclusive hasta en programas de farándula. No que yo mire muchos de esos programas, pero estas personas tienden a decir sus opiniones y compartirlas al revés y al derecho sin completamente medir el efecto que van a tener en la población que los está escuchando, en la juventud, más que todo en las generaciones más jóvenes. Y quizás algunas de estas personalidades también arrojan este tipo de comentarios porque sí tienen una agenda para influenciar. Y esta palabra es una palabra que toma mucha vividez en esta enseñanza, porque se trata de influencia. Se trata, como dicen muy folclóricamente en inglés, lo que el monito ve, el monito aprende a hacer, o el monito hace. Muchas personas, inclusive adultos, pero en su mayoría los jóvenes de hoy, miran todo lo que sucede en video, miran todo lo que los jóvenes están haciendo con videos y ellos inmediatamente están copiando, porque se vuelve una cuestión fashionable, una cuestión de moda, una cuestión de lo que es ¿verdad? Como dicen en inglés, lo que está en auge en este momento, lo que se está haciendo en este momento. Y entonces ellos tienden a repetir. Y en esa repetición, en ese seguir porque está de moda, o porque me lo recomendaron, o porque yo lo quiero probar para ver si es cierto, muchas personas no hacen sus estudios, no hacen su completa investigación y determinan tomar el camino que otros han tomado y tienden a caer en el abismo. Es decir, están ciegos, pero están siguiendo a otros ciegos. Y no debe de funcionar de esa manera. Y esto es lo que sucedió prácticamente con Korah, para tener un poquito de contacto con lo que miramos el año pasado. El año pasado estuvimos viendo sobre la estructura política o el pensamiento político que se implementa para tratar de bajar, destruir o dar al traste con una organización o con un gobierno. Tal vez no desde el punto de vista completamente político, pero ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las estructuras? Hay una agenda, hay una especie de ¿cómo es la palabra? Estrategia para poder afectar y tratar de dar al traste con los que están en autoridad. Hoy
desgraciadamente, así como este video está siendo de instrucción en mí, es mi deseo que sea de instrucción y que ayude a abrir a las personas sus ojos con la palabra de Dios. Así como hoy estamos tratando de edificar, este mismo medio de videos también sirve muy a menudo para destruir, para afectar nuestra cultura, para socavar los patrones o las columnas que han sido por siglos, por décadas, por muchísimos años. Patrones de conciencia, patrones de verticalidad espiritual y de pensamiento sólido, pero que ahora están siendo socavados o están siendo retados por nuevas agendas que pretenden reconstruir la estructura social. Entonces, en Mateo 7, verso 2, porque la forma en que juzguemos vamos a ser juzgados. En la forma que nosotros sembramos vamos a cosechar. En la manera que nosotros nos comportamos, eso va a crear un efecto. Verso 3, ¿por qué ves las astillas del ojo de tu hermano, pero no notas el tronco en tu propio ojo? A veces esa es la misma razón porque estamos criticando, escrutinando, crucificando a otras personas porque estamos ciegos. No tenemos una vista completa o no queremos tener la vista completa. Simplemente nos abalanzamos a hacer comentarios negativos. No digo que usted o yo, el ser humano en general, ¿okay? Creyente y no creyente, se tienden a especular, se tiende a hablar de más y corremos el riesgo de estar sembrando en contra de nuestra propia, de nuestro propio bien. Especialmente cuando se hacen comentarios en contra de personas, de siervos de Dios, de personas que están tratando de hacer las cosas bien. No estoy diciendo que no existen esos ejemplos de personas que han hecho las cosas mal. Los tenemos bien claros y evidentes en la Biblia. También los tenemos claros y evidentes hoy día. Hay mucha desproporción. Hay personas que han confundido el camino. Verso 4, Mateo 7. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo? Entonces, queremos convertirnos en los doctores ajenos, los doctores hacia otras personas, pero somos incapaces de tratar de curar el mal. A veces, en caso de los hijos, tratamos de ser tan rectilíneos y fuertes sobre nuestros hijos que nos olvidamos de la paciencia, que nos olvidamos, o sea, queremos el bien para ellos. No estamos diciendo que la mayor parte de los padres, ¿verdad?, son realmente benignos hacia sus hijos, pero hay casos donde hay personas que han perdido nuevamente ese camino. Pero la mayor parte de los padres de familia quieren el bien para sus hijos. La mayor parte de los padres quieren que estudies, que sean personas de bien, que sean personas que tengan éxito. Pero, ¿cómo poder curar? Si estamos corrigiendo consistentemente, corrigiendo, y todo se vuelve una corrección, un ciclo completo de corrección y de reniego y de queja y nada está bien, entonces se pervierte la razón de querer hacer el bien, porque el efecto va a ser completamente negativo en el hijo que estás corrigiendo. Es decir, les hacemos perder el sentido del deseo de superar. Y eso es lo que le está pasando a Moshe en esta paracha. En Coré, él se siente desesperado, que le pide a Dios, ¿verdad?, ayuda. Él no puede. Y entonces Dios salta a ayudarle, a presentar esa mano de apoyo. Él ya no tiene, está completamente, no solamente cansado, exhausto, me imagino que está atemorizado. Aunque él sabe que Dios está ahí, pero está atemorizado. Deprimido, porque qué difícil es que no crean en tu liderazgo cuando todo lo que han visto es bueno. Pero
En un momento cuando algo sale o cuando alguien salta con una nueva visión de algo y que un montón de gente empieza a seguir a esa persona, especialmente líderes, y que traten de dar al traste con su oficina, pues entonces no es muy difícil que uno pueda caer en una repentina indisposición emocional. Ahora, no podemos curar a nadie. No podemos sacarle la astilla a nadie si nosotros somos incapaces de sacar nuestro tronco del ojo. Aquí el contexto es luz. Los ojos son la luz del alma. Son las ventanas del alma. Si nuestras ventanas están obstruidas, entonces significa que no estamos recibiendo la completa luz, la correcta luz. Y por ende no podemos tampoco emitirla. Entonces, el contexto es sabiduría, el contexto es luz, el contexto es saber hacer bien las cosas, hacer las cosas dentro de los patrones de sabiduría que Dios nos ha entregado. Entonces, en el verso 5 dice primero, sácate el tronco de tu propio ojo. En otras palabras, primero, curémonos a nosotros mismos, tratemos de indagar, hacer introspectiva, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué insistimos, persistimos? A veces, aunque creamos que estamos bien, tenemos que ver cuáles son las razones que nos obligan a operar o proyectarnos de una manera amargada, de una manera impaciente, de una manera agresiva. Si siempre estamos a la defensiva, si siempre que vemos que alguien surge a un montículo más alto que el mío, si yo siempre voy a criticar a esa persona, entonces tengo que investigarme a mí mismo, porque no puede ser que el éxito ajeno me atañe a un nivel personal, que me afecte a un nivel personal. Porque entonces todo el mundo estaría sometido a mi discreción. Y eso, además de inaudito, es imposible y es tema de locura. ¿Ve? Es hasta cierto punto esquizofrénico pensar de que el éxito ajeno me afecta a mí. El éxito ajeno se debe al arduo trabajo que esa persona ha efectuado en su vida, a su dedicación, en el caso de Moshe y Aarón, a su entrega a la santidad. Y cuando digo santidad no es santurronería, me refiero que se entregaron al proceso de separarse efectivamente y nada más al servicio del Eterno. Y hay muchas personas que también resienten eso. Es decir, resienten el éxito, pero no quieren pagar el precio de la entrega. Entonces, en el verso 6, ya vamos a empezar a leer de la Torá, pero tengo que poner esto en contexto porque es hacia donde vamos. No le des a los perros lo que es sagrado. ¿Y sabe qué? Que me puse a hacer introspectiva, porque aquí está hablando y utiliza un término bastante fuerte. Y dice, y no arrojes tus perras a los cerdos. Si lo haces, pueden pisotearlos bajo sus pies y luego voltearse y atacarte. Y yo digo, personalmente, someto esta proyección o este ángulo de la perspectiva que estamos estudiando. ¿Estaremos nosotros a veces actuando con este tipo de carácter? Mire, la palabra perro en este contexto lo que está hablando es impurezas. Lo mismo la palabra cerdo. ¿Estaremos nosotros actuando con pensamientos impuros? ¿Estaremos actuando con pensamientos inmorales? Y cuando digo inmoral, inmediatamente la gente piensa que es cuestión. No estoy hablando ni de sexo, ni de hacer cosas que transgreden ciertos mandamientos. Estoy hablando de la transgresión mental cuando ejercemos juicios sobre otras personas. Estaremos
utilizando la metodología de la impureza para medir a otras personas. Y entonces me hizo pensar mientras meditaba. Cuando yo voy al supermercado y vamos a comprar la carne, la ponen en la balanza para pesarla así sobre la superficie de la balanza. ¿O qué hace el carnicero cuando va a pesarla? La pone sobre un plástico o la pone sobre un papel porque no quiere que se contamine. Entonces, cuando nosotros vamos a pesar a otras personas, ¿estaremos utilizando la metodología de la suciedad para ensuciarlos? ¿O estamos tratando de filtrar, como muchas veces hemos enseñado, y perdonen que lo repita, pero si queremos ser buenos jueces, tenemos que juzgar a esa persona, no por su caída, no por el error que está cometiendo en este momento, pero tenemos que juzgar por las grandes cosas, por toda su vida. Es decir, si en este momento una persona cometió un error, eso no puede ser la totalidad de su existencia. Porque yo no quisiera que nadie, por una caída, por un resbalón, por una palabra que dije en un momento de enojo, o por algún error que pueda cometer yo, que se me juzgue completamente como el patrón de toda mi vida. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos eso. Entonces, tenemos que aprender a juzgar a las personas por su totalidad. Y eso es un pensamiento no mío, es de los sabios de Israel. Son los sabios que en el Pirkei Avot nos hablan sobre estos principios, medidas de justicia, cómo medirnos a nosotros mismos. Entonces, tendamos a pensar que cada vez que creemos algo negativo sobre las personas, estamos juzgando a esa persona legalmente hablando dentro de la Torá. Estamos juzgándolos con los pensamientos de Dios o con los pensamientos míos que están contrariados, que están enojados, que están envidiando, que están compitiendo. Es muy importante hacer esa introspectiva. Seguimos adelante entonces ahora y vamos a hacer la oración. La próxima diapositiva y con todo corazón, hermanos, decimos en la transliteración del hebreo: Berehu et Adonai HaMeborah, Baruch Adonai HaMeborah leolam vaed, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin, ונתן לנו את תורתו, Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito es Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Gracias, Padre, porque nos has dado a los profetas los escritos y también las palabras de nuestro Mesías y los apóstoles en el pacto renovado. Gracias por tanta sabiduría. Amén. Entonces, en Números capítulo 16, 1 al 5, nada más para iniciar la parasha en el contexto del nombre que es Korah. Y esta parte la titulan en esta Biblia textual: la rebelión de Korah. Korah ben Itzar, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó o influenció a Datán y Abiram, hijos de Eliab, y a On ben Pelet, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Y se rebelaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, jerarcas de la comunidad, eran príncipes de sus comunidades, miembros del consejo, varones de renombre. Miembros del consejo significa que son miembros del primer Sanedrín establecido por Moshe, cuando Dios le dijo que escogiera 70 varones a quienes él le iba a poner del mismo espíritu o una medida del espíritu de Moshe en ellos. Se rebelaron contra Moshe y Aarón y le dijeron: ya basta de vosotros,
¿por qué todos los que de esta asamblea son, porque todos los de esta asamblea son santos y Yahweh también está en medio de ellos? ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Yahweh? Y lo oyó Moshe y cayó sobre su rostro. Y habló a Coraj y a todo su séquito diciendo, mañana Yahweh hará saber quién le pertenece. ¿A quién le pertenece? Al consagrado lo hará acercarse, al escogido lo aproximará a él. En otras palabras, a aquel que Dios escoja, a él es a quien él va a permitir que se acerque. Y dice, estamos hablando en relación a entrar al lugar santísimo. Porque todos los levitas y todos los sacerdotes podían entrar al santuario, es decir, al Mishkan, a la tienda de la reunión. Pero no todos podían entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote. Entonces, aquí en cuestión no solamente está el liderazgo de Moshe, está el liderazgo de Aarón, y es por eso que en el contexto, la palabra, la Torah nos está exactando, nos está enseñando que se trata de la oficina del sacerdocio. En Números 17:1-3 entramos inmediatamente la vara de Aarón. 17:1-13. Números 17:1-13. Y entonces Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa paterna. 12 varas de todos sus jefes conforme a sus casas paternas y escribirás los nombres de cada uno en su vara. Y en la vara de Leví, refiriéndose a la de Aarón, escribirás el nombre de Aarón, pues cada cabeza de su casa paterna tendrá una vara. Recordemos que Leví no reflejaba como una de las tribus, ellos dijo Yahweh, ellos son míos, ellos me van a servir. Por lo tanto, ellos nos contaban generalmente como parte del pueblo en el contexto de literal de pueblo, sino que ellos son los servidores del santuario, son los que sirven al rey. Entonces, verso 4, luego los pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde yo me encuentro con vosotros. Y sucederá que la vara de Aarón que yo escoja florecerá y así hará quitar de sobre mí las murmuraciones con que los hijos de Israel murmuran contra vosotros. Entonces Moshe habló a los hijos de Israel y todos sus jefes le dieron varas. Todos los príncipes de cada tribu le dieron varas. Cada jefe una vara por cada casa paterna, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, es decir, en total serían 13. Y Moshe depositó las varas en presencia de Yahweh en la tienda del testimonio. El día siguiente aconteció que Moshe fue a la tienda del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido exactamente como lo profetizó Moshe. Sucedió. He aquí, al día siguiente aconteció que Moisés fue a la tienda del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y había arrojado renuevos y producido almendras. Entonces Moshe sacó de la presencia de Yahweh todas las varas ante todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Es decir, ellos le inspeccionaron. Ellos vieron la evidencia. Ellos vieron la vara de quién fue la que floreció, que era la vara de Aarón. Y después ellos, después de inspeccionar, tomaron las varas de regreso, sus varas de regreso. Y Yahweh dijo a Moshe, vuelve a depositar la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Para que sirva por señal a los hijos rebeldes, aquellos que cuestionan,
aquellos que no creen, aquellos que piensan que las cosas de Dios son cosas de muñequitos, aquellos que piensan de que la autoridad de Dios la puede tomar cualquiera. La vara queda como una evidencia tangible, como un hecho veraz de verdad, de que hubo una contención por el poder, hubo una contención por la oficina gubernamental y que Dios estableció quién tenía la autoridad, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Fíjense bien, aquí se adueña Dios de las murmuraciones que eran en contra de su autoridad establecida en la tierra, Aarón, Moisés y Aarón. Y aquí Dios se apropia porque la acusación contra la autoridad de Dios se constituye una acusación o un ataque directo a la persona de Dios. Y Moisés hizo tal como le ordenó Hashem, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel clamaron a Moshe diciendo, he aquí, pereceremos. Fíjense bien, ahora ellos entran en temor, porque ellos han visto la evidencia. Dios acaba de establecer inequívocamente. Él acaba de establecer a través de un milagro, de un portento, que Él es el que establece la autoridad y quiénes son los que lo representan aquí en la tierra. Por lo tanto, ahora ellos, que eran los acusadores, los que se habían amotinado, los que habían creado una mara y venían en contra de la autoridad, ahora se llenan de miedo, se atemorizan. Entonces los hijos de Israel clamaron a Moshe. Esto se refiere a los líderes, pero ahora sus tribus están con ellos, ¿verdad? Con temor. Diciendo, aquí pereceremos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Verso 13, cualquiera que se acerca al tabernáculo de Yahweh muere, dicen ellos. Acabaremos pereciendo todos. Ahora están exagerando. Porque a todos se les permitió acercarse, inspeccionar y retraer sus varas. Nadie ha muerto todavía, pero ellos ya están anticipando lo peor. Porque eso es lo que sucede cuando uno comete una atrocidad en contra de otras personas y es descubierto, o las evidencias demuestran que están equivocados, entonces las personas se retraen y empiezan a caer ahora en temor. Entonces, vuelvo a ver aquí, hermanos. No sé si estamos directamente proyectados. Nosotros, los seres humanos, somos bien complejos. No sé si usted se pregunta a veces, yo me lo pregunto, ¿por qué en el momento que estamos planeando, cuando una persona ha decidido hacer una falta, la persona está planeando, o aún así, aunque a veces espontáneamente puede venir una prueba o una tentación, y se está haciendo aquello a lo cual es prohibido, pero se está haciendo escondida? Todo está yendo bien, la persona está inclusive viviendo una satisfacción, ¿no?, en lo que está haciendo. Cualquier cosa que se esté haciendo que es contraria a la voluntad de Dios. Todo le va bien y puede hasta llenarse de alegría porque le está saliendo todo bien, pero en el momento que es descubierto, pero en el momento que alguien lo descubre, por el momento que una cámara o un testigo hay y sale y produce la evidencia, esa persona ahora lo niega hasta el momento que se establece una contundente evidencia y ya no lo puede negar, y entonces ahora dice, cierto, lo cometí, y dice, y me arrepiento. Es decir, la gente es bien interesante. No reconocen la falta. Tratan de negar la falta. Después se les presentan las evidencias. Después aceptan que sí faltaron y después viene el arrepentimiento. Pero usualmente antes del arrepentimiento es la vergüenza. Entonces,
En este caso sucede lo mismo. Estas personas venían atacando y de repente ahora son encontrados los faltos. Ellos estaban buscando faltas, acusando por faltas, acusando, levantando falsos testimonios. Son incompletos, no son suficientes, lo que sea. No tenemos todos los elementos de las palabras intercambiadas, pero el punto aquí es que ellos estaban acusando que la gobernatura era insuficiente por eso y que todos ellos eran santos y que todos ellos podían servir en esa capacidad. Es bien interesante, yo voy a leer algo acá de los Midrash, porque es en referencia a esto. En Midrash, el Midrash dice en el libro de Números, referente a la porción Korah, dice lo siguiente en la página 218. El bastón de Leví florece y demuestra la selección de esta tribu en la cajuna de Aarón, en el sacerdocio de Aarón. Después de que la tierra tragó a Korah, Datán y Abiram, fue claro más allá de cualquier duda que Moshe era el líder divinamente escogido. El nombramiento divino de Aarón como un sumo sacerdote también se manifestó cuando los 250 hombres quienes disputaron su posición fueron quemados vivos. No obstante, algunas personas continuaron insistiendo que Moshe no debería haber descalificado a los primogénitos de realizar la abodá, el servicio. Miren qué interesante, nosotros, la Torá no nos presenta esta información, pero los Midrashim, ¿verdad? Los comentarios de los sabios nos presentan, basado en la Torá hablada, ¿verdad? De que, no obstante, algunas personas continuaron insistiendo que Moshe no debería haber descalificado a los primogénitos de realizar la abodá. Bueno, realmente no fue Moisés quien tomó esa decisión. El que tomó esa decisión fue Dios. Él tenía planeado de que cada uno de los primogénitos fuera separado. Cada familia que tuviera un primogénito varón iba a servir en el santuario, representando a cada familia de Israel en su reino. Pero ¿qué sucede? Con el fallo o con el pecado el becerro de oro, entonces fueron descalificados y ahora es escogida la tribu de Leví para llevar a efecto este trabajo. Entonces, fue Dios quien estableció esa decisión. Dice, asignado al servicio, los primogénitos de realizar el servicio de abodá fueron descalificados, ¿verdad? Asignando al servicio a los leviim, a los levitas en su lugar. Ellos deseaban que todas las tribus participaran en el servicio por medio de sus primogénitos. Hashem, por consiguiente, realizó un milagro que claramente demostró su elección de la tribu de Leví y así puso fin a estos reclamos. El milagro también reafirmó la divina elección de Aarón como el Cohen Gadol, como el sumo sacerdote. Pues muy bien. Desde la siguiente diapositiva, desde que los 12 espías regresaron y 10 de ellos trajeron un reporte negativo, un espíritu de crítica, de rebeldía y contención se desató en el pueblo. De acuerdo al comentario JPS o JPS en inglés, los principales instigadores han muerto a través de terremotos, tragados por la tierra, por incendios. Una plaga también se desata, enviada por el Eterno, matando a un gran número de personas contenciosas. El liderazgo se ve con la necesidad de tener que convencer al pueblo de que Aarón ha sido elegido por encima del pueblo de Yahweh. Es decir, como autoridad sobre el pueblo de Yahweh. Entonces, los jefes de tribus son instruidos a traer sus varas, una tipología de un cetro o báculo de autoridad que les establece como el líder o pastor de su tribu o rebaño. Las varas serán pesadas ante la presencia de Yahweh
en el Kadosh Kedushim o lugar santísimo. Esta instrucción de las varas servirá para zanjar esta duda de una vez por todas. Y creo que las varas fueron traídas al santuario. Eso es lo que dice aquí. Esto está equívoco, pido disculpas. Y fueron traídas. Y lo que me gusta es esta terminología que se usa aquí. Para zanjar. Una zanja establece una separación. Y fíjense bien de que el término korah significa algo que se depila, algo que se, dije el año pasado, se pelonea, algo que abre un surco, como que el espíritu de contención, de pelea, crea una especie de separación, que no es una separación santa, sino que la gente tiende a alejarse porque lo que está sucediendo con esta persona está creando cosas negativas, vibraciones negativas espiritualmente hablando. Entonces, y esto va a traer un zanjamiento, va a zanjar, va a partir el piso para que no haya conexión, una cosa negativa con lo que es santo. Entonces, recordemos que la palabra matej significa tiene varios significados. Matot significa tribus y es en plural. Mate es una tribu singular, es bastón. Y en connotación sobrenatural, los muertos cobra vida. Los muertos cobra vida en una connotación sobrenatural. Cuando se dice mate, los muertos cobra vida y representa el mate o tribu viviente que Dios bendice. Es decir, que Dios, la tribu que está enfrente de Dios o que está debajo de la mate de Dios es una tribu que está viviente, está siendo bendecida. Lo podríamos decir de esta manera. Si Dios te está supervisando, está siendo bendecido. Entonces, solo el mate, el bastón sacerdotal de Leví, está calificado para estar en la presencia de Dios. Vuelvo y repito, solo el mate, el bastón sacerdotal de Leví, está calificado para estar en presencia de Dios. Mira, y esto lo podemos poner en contexto en el día de hoy, porque muchas personas piensan que es nada más con la iglesia, con los sacerdotes, con los pastores, con los líderes de un ministerio. Pero yo sé de que hay un contraste a veces con ministerios que se levantan y se convierten, como dicen allá afuera, en un ministerio poderoso. Le llaman un ministerio poderoso a algo que ha crecido en una forma increíble, sobrenatural, y mucha gente da seguimiento a tal ministerio. De la misma manera se critican a esos ministerios, como de la misma manera también se les apoya. Entonces, dependiendo cuál es la realidad de cada persona, se elaboran críticas positivas o críticas negativas. Pero este es el punto que quiero hacer. Lo que es de Dios, hermano, es de Dios. Lo que es de Yeshua, nuestro Mesías, lo que representa el Dios vivo, se siente. Se siente el carácter de justicia, de bondad, los caracteres de justicia y bondad, o el carácter de una persona que camina en presencia del Eterno, se siente. No es definido por ser una persona malcriada, no es definido por ser una persona iracunda, no es definido por una persona que es injusta, que es inconsistente, que es competitiva, que es distorsionada, que no mantiene una dirección completa, que dice una cosa, pero dice pensar otra y después hace otra. Es decir, está en desorden. No es una persona que tiene ordenado todo. Entonces, todo este tipo de actitudes
nos dejan saber si una persona realmente está caminando con el Eterno. No estoy diciendo que tiene que ser perfecto, pero realmente debe de estar por lo menos recogida. Y quiero ser claro, la mayor parte del tiempo la gente piensa que solamente una persona que es muy adinerada o que un ministerio que está muy adinerado es el que está en su correcto carril. Hay muchas personas que pueden estar adineradas, pero puede ser que no están haciendo las cosas que el Eterno desea hacer. Y es por eso que tienen el éxito en esa área financiera. Yo no estoy lanzando piedras a nadie, no estoy acusando. Pero lo que a veces la gente da crédito a las enseñanzas que a veces la gente da crédito, no son necesariamente cosas teológicamente validadas en la Torá, por la Torá. Y es por eso que estamos buscando regresar a las raíces de nuestra fe. Entonces, recordemos que la palabra maté tiene varios significados. Entonces, matot en el plural, tribus, maté es singular, significa bastón, pero también nos da en una connotación sobrenatural muerto que cobra vida. ¿Okay? Y también estoy repitiendo para ir al siguiente punto, que tengamos en entendimiento que cuando Dios te ha dado el maté, cuando Dios te ha dado la vara de la autoridad sacerdotal para cualquier tipo de abodado o servicio, y quiero ser claro también, no estoy llamándonos sacerdotes, el sacerdote en este contexto del pueblo de Israel, el sumo sacerdocio está delegado nada más para la familia de Leví, de la familia de Aarón específicamente. ¿Okay? Pero hoy se utiliza el sacerdocio en una forma más casual. Pero una vez que se levanta el templo, vuelvo y repito, una vez que el tercer templo sea erigido, todo esto va a entrar en acción y ya nadie más va a poder llamarse sacerdote, excepto el sacerdocio que ejerce dentro de la casa de nuestro Abba Kadosh. Ahora, en una connotación más personal, el hebreo maté también significa tribu, como en el mismo capítulo que estamos estudiando, 1:16, el bastón era la insignia oficial de un jefe de tribu, pero también designaba el bastón ordinario, o sea, el bastón regular, no solamente para un jefe de tribu, pero en este contexto se refiere al bastón de los jefes de tribu, que en la antigua Babilonia tenían un diseño distintivo para designar a su dueño, a un amo, a un señor importante. Está poniendo en contraste para que entendamos que hoy en día hay personas en ciertas culturas, hoy día, inclusive en África, hay muchas personas que caminan con báculos o con bastones como representación que ellos tienen un estatus dentro de sus sociedades. Una casa ancestral en hebreo es Beit Ab. Beit Ab. Normalmente se refiere a la casa familiar o clan, ¿verdad? Como está establecido en el capítulo 1 al 2 de Bamidbar o Números. Pero en este pasaje designa a toda la tribu. Este uso especial es obligatorio porque el término técnico para tribu, o maté, se sustituye por el término personal para evitar la confusión que surge al usar maté tanto para lo personal como para la tribu. En el mismo pasaje se emplea un sinónimo cercano de tribu, que es Beit Ab, casa ancestral. Eso obviamente lo notamos cuando se lee en la escritura original en el hebreo. En el caso del reto presentado por los líderes del pueblo sobre quién tenía la autoridad de líderes en Israel, maté es utilizado en una forma personal, porque se está hablando de un líder, de una oficina. El nombre de cada hombre, pero no el nombre de la tribu. ¿Ves? Cuando se dice que cada uno de estos líderes ponga su nombre,
en el bastón, ¿verdad? Por cada una de sus casas ancestrales. Como la prueba estaba diseñada para elegir al sacerdote de Dios entre los jefes tribales, entonces importaba que esto fuera bien, la forma individual fuera identificada, no la tribu. Entonces, cabeza, el hebreo es Rosh, sinónimo de Nasi. Cuando se dice la cabeza de una tribu, es Rosh, ¿verdad? De la tribu, es la cabeza de la tribu, que significa jefe. Entonces, vamos hacia un punto. Yo sé que muchas de estas cosas son tal vez muy fáciles para muchos de nosotros que hemos estado estudiando por tiempo, pero tengo que abrir un poco para las personas que están viendo estos videos por primera vez. Las órdenes sacerdotales y levíticas están subordinadas a Aarón. Esta relación se determinó cuando todos los guardianes levíticos, según capítulo 3:32, fueron asignados a Eleazar y todas las fuerzas de trabajo levíticas, según el capítulo 3:9 y 8:19 al 22. Esto estamos hablando dentro del mismo libro de Números. Fue colocada bajo Aarón. Todo esto fue algunos bajo la autoridad de Eleazar y algunos bajo la autoridad de Aarón, en referencia al servicio en el Mishkan. La contienda, por lo tanto, es entre Aarón y los jefes. ¿Ve? De esta manera estamos entendiendo que no se trata de la autoridad necesariamente de Moshe. Ellos están diciendo, tú nombraste a tu hermano. Tú has nombrado, estás cometiendo nepotismo, estás cometiendo favoritismo, estás poniendo otro miembro de tu familia. ¿Ve? En otras palabras, ustedes están repartiéndose la autoridad entre la familia. Y estos son los primos de ellos. Entonces, y los otros jefes, quienes al igual que sus 250 colegas caídos, voy a volver a leer esto, fue colocada bajo Aarón, ¿verdad? Esta autoridad y también sobre Eleazar. La contienda, por lo tanto, es entre Aarón y los jefes de las tribus, quienes al igual que sus 250 colegas que ya murieron por su rebelión, todavía son reacios a ver a Aarón como la cabeza del sacerdocio por el significado, ¿verdad?, de esta lucha. ¿Y esta lucha cuál es? La posición. Están luchando por el contexto de esta lucha es la oficina del sacerdocio, porque ellos están diciendo, tú, Moisés, le quitaste la capacidad, como leímos en el Midrash, a los hijos primeros de los hijos de Israel que pudieran servir, que tengamos representación santa todas las familias en el Mishkan, en el sacerdocio. Y eso es lo que están peleando. Tú, al poner a Aarón, estás delegando nada más a que solo sus hijos, los descendientes de la familia de Aarón, sean los que tengan ese privilegio. Pero eso no fue Moshe, fue Dios. La objeción la plantea el rabino Judá ben Shamuel, el Ha-Hasid, el justo o el de los hasídicos, ¿verdad? Judá ben Shamuel, que los levitas, esta es la opinión de él, que los levitas no se habrían convencido con esta demostración. Podrían haber argumentado que si alguno de sus hombres hubiese sido escrito en el término personal de los levitas o de Leví, aún habrían florecido. No importa, está diciendo él que como estas personas estaban contendiendo, están argumentando, y aunque se hubiera escrito el nombre de Leví o se hubiera escrito el nombre de Aarón, de igual manera hubiera florecido. Por lo tanto, Judá ben Shamuel sugiere que la prueba de la vara tenía la intención de demostrar la superioridad de Leví sobre las otras tribus, pero no la superioridad de Leví como alguien que está sobre sus otros hermanos en el carácter de su humanidad, sino que están sobre, ¿verdad?, su superioridad de Leví sobre sus hermanos de las otras tribus dentro de la autoridad que Dios les dio a ellos.
Entonces, su supremacía, por decirlo de esa manera, no viene porque ellos son supremacía, sino que Dios es el que le ha otorgado esa posición que los eleva. La superioridad de ellos no es que ellos estén adjudicando nada, sino que es la oficina que los eleva. Entonces, la prueba presidió y de hecho motivó la rebelión de Coré, que luego se convirtió en una lucha interna entre los levitas con respecto al liderazgo de la tribu. Entonces, esto viene y crea una serie de diferentes debates. Todos los levitas están peleando por la oficina y se origina, ¿verdad?, con Coré. Se origina que ellos están diciendo, todos nosotros tenemos derecho a la santidad. Todos nosotros somos santos, por lo tanto podemos ejercer esta función. Están equivocados. Porque Dios va a exigir la santidad de quien le va a exigir. De aquellos que se acercan, dice claramente la Escritura, yo voy a exigir esa santidad. Entonces, él encontró que las familias de Leví, ellos podían ser diversificados en estas responsabilidades, pero a la familia de Aarón le tocó el sacerdocio. Punto y aparte. Perdón. Apoyando este punto de vista está la tradición registrada en Josefo. Josefo, el historiador judío, judío romano, de que Aarón escribió el nombre de Leví en el bastón levítico y que los otros jefes contendientes escribieron los nombres de sus tribus en sus bastones. Por eso el comentario, ¿verdad?, que acabamos de ver anteriormente. No importa si Aarón hubiera escrito el Leví o hubiese escrito Aarón, el Señor lo iba a honrar de todas maneras. Pero la instrucción fue clara, que escribieran los nombres por su casa ancestral. Ahora, ¿qué implica esto? La lucha es por la autoridad del sumo sacerdote o de quien tiene el derecho de estar en la presencia de Hashem. Eso es el meollo del asunto. ¿Quién tiene derecho de estar enfrente de la presencia de Hashem? El pacto en hebreo se dice Ha-Edut. El pacto. Es una abreviatura de Aarón Ha-Edut. ¿Okay? Cuando dice la gente el Ha-Edut, se está refiriendo al arca del pacto. A la arca del pacto, perdón. Se refieren a la función principal del arca como receptáculo o como un enser donde se contiene el decálogo o los 10 mandamientos, el símbolo del pacto o alianza entre Dios e Israel. Las tablas del pacto es el símbolo de la alianza. Son las directrices, son la parte del contrato que nosotros tenemos que cumplir para que el pacto esté en vigencia constante. Entonces, Yahweh instruyó, así las varas se colocarán en el lugar santísimo frente al arca, donde me encuentro contigo, ustedes, hebreos, lehem, ¿verdad? Donde, lahem, perdón. En hebreo se dice donde yo me encuentro con ustedes, o yo me encuentro en la forma plural, está refiriéndose al pueblo, a los israelitas. Aunque los israelitas están en el patio, no dentro de la tienda, para una audiencia divina, pero están siendo representados por el liderazgo, en este caso del sumo sacerdote. Sin embargo, la Septuaginta, el Torá samaritano y la Vulgata dicen lejá, lo dice en términos singular, refiriéndose a las reuniones de Dios con Moisés que tienen lugar dentro del santuario. Moshe se dirigió a Dios sabiendo que solo él, el Dios de Israel, podría poner punto final a la litigación entre ellos. Hashem sabe que el pueblo está contra Moshe y Aarón, literalmente, contra la autoridad establecida, y establece el propósito de la prueba de las varas como dispositivo de vindicar la autoridad de Aarón. No hay que olvidar que Moshe se le ha culpado desde el principio por nombrar a su hermano Aarón para el sumo sacerdocio. Ese es el celo. Esa es la disputa.
Todos podemos ejercer la santidad que se requiere y tú estás poniendo a alguien de tu familia, en otras palabras, se están dividiendo el pastel ustedes nada más. En total se traen ante los líderes un total de 12 bastones, varas, y se suma el de Aarón para totalizar 13 bastones. El primer número requería que Manasés y Efraín estuvieran incluidos en la tribu de José, pero en todas las listas tribales de los textos sacerdotales, ni José ni Leví aparecen. Interesante este dato. Ni José ni Leví aparecen. José porque su posición fue delegada a sus hijos. Y segundo, de como yo lo expliqué anteriormente, Leví servía a Dios directamente. No era contado en sí como una tribu regular, sino como la tribu que servía al Eterno. Si entonces Leví aparece ahora entre las tribus, debe ser el 13º. Esta conclusión encuentra apoyo en Betoch Matotam o Betoch Matotam, que debería traducirse entre su personal, o aquí sería entre sus varas o sus bastones, refiriéndose literalmente a los caciques, para compadecer ante el Señor en la tienda del pacto, es decir, en el lugar santísimo delante del arca, como se indica en el versículo 25. Para poder entrar a la presencia del Señor tenemos que ser autorizados, obviamente. Cuando Moshe llega al siguiente día buscando las respuestas del Todopoderoso, habiendo brotes, encontró brotes en la vara y flores y almendras en el bastón de Aarón, pero solo en la vara de Aarón. Este producto final y crecimiento milagroso es de un bastón seco, es lo que nos recuerda lo que nos referimos hace un momento atrás, de algo muerto que vuelve a la vida. Algo muerto que vuelve a la vida. Lo miramos también en el caso cuando Moshe le dice a Aarón en Egipto, le pasa su bastón y le dice, lánzalo enfrente del faraón. Y miramos la situación milagrosa, ¿verdad?, de que se transforma en un lagarto que se traga a las otras serpientes. Tradicionalmente la gente dice de que es una serpiente, pero realmente se convierte en un lagarto. Es una serpiente grande, pero se convierte en un lagarto que se traga a las otras serpientes. Entonces, que en otras palabras, lo que estoy tratando de traer es que algo muerto, que es un bastón seco, que ha sido cortado ya de su árbol original, una rama, ha sido procesada, ya está seca, no tiene vida, es una madera seca, pero que ahora vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque está bajo la supervisión, porque ahora representa el bastón que Yahweh autorizó para ejercer este portento. Ahora, este producto final y crecimiento milagroso es un bastón seco muerto que vuelve a la vida. Tiene un valor e implicación profética. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una implicación profética? En el judaísmo desde tiempos antiguos se entiende que criticar, acusar o enjuiciar a alguien sin evidencias concretas equivale a asesinar la integridad, el alma de esa persona. Lo hemos aprendido muy a menudo, o se comentan muy a menudo estos conceptos. Ser influenciados por una kavanah hará, una mala intención, un leshon hará, hablar mal, una mala lengua, una crítica destructiva. Es en sí personificar la maldad. La mayor parte de las personas no se dan cuenta de que mal hablar de alguien, criticarlo destructivamente todo el tiempo, es personificar la maldad. Entonces, ¿por qué entonces tienes unas implicaciones proféticas? Si Moshe, y en este caso Aarón, el Cohen Gadol está siendo asesinado de incompetente, está siendo asesinado de su credibilidad, su autoridad, su integridad es rechazada y su vida está en peligro. Él ha sido ejecutado, crucificado, podríamos decir, bajo el escrutinio maldoso de los que desean su oficina. Al brotar su bastón en vida, con su nombre escrito en su
es una tipificación de la resurrección del Mesías, Yeshua, nuestro Redentor, cuya culpabilidad se le atribuyó sin ser culpable. Su insuficiencia se le atribuyó habiendo él sido más que suficiente, demostrando señales, milagros y prodigios. Y se le atribuyó ser pecador cuando realmente vivió una vida santa, ¿verdad? Y que se le ha adjudicado estas cosas negativas en la corte de los hombres, en el juicio malintencionado de una corte llena de maldad. Y ahora en su resurrección es exonerado. Todas esas acusaciones son dadas al traste, porque en su resurrección se establece, Dios establece que Él, Yeshua, nuestro Mesías, es el sumo sacerdote de todo. Obviamente que desde el cielo Él opera ese sumo sacerdocio, porque como nos dice bien claramente el libro de Hebreos, si Él caminara en la tierra, Él no puede ejercer ese sumo sacerdocio aquí porque se le ha entregado esa autoridad aquí en la tierra nada más a la tribu de Leví. Solamente los descendientes de Aarón pueden ejercer eso. Yeshua no va a violentar o va a romper o va a abrogar la ley de su Padre Celestial, quien la estableció como perpetua. Entonces, esto se puede dividir en dos etapas. Rashban, vuélvame a ver aquí, hermano. Yo sé de que hay muchos conceptos, pero yo necesito terminar esto. Tenía planeado hacer algo corto, pero necesito continuar hasta terminar esta enseñanza. Sé que estoy yendo por ciertas etapas que ya tenemos entendidas, pero vuelvo y repito, necesito hacer esto para establecer una plataforma para personas que miren esto por primera vez. Esto se divide en dos etapas. Rashban, Samuel ben Meir y Bechor Shor, Joseph ben Isaac, Bechor Shor de Orleans. Ellos sugieren que cuando Moshe entró a la tienda, la vara solo había brotado, pero que mientras la sostenía en las manos, floreció y dio fruto. Shadal, que es Samuel David Lusato, citando a uno de sus alumnos, sugiere que algunos de los brotes todavía estaban en flor y nada más en brotes. Sin embargo, la secuencia puede significar simplemente que el ciclo del crecimiento se ha completado y que dio fruto. Nacido en hebreo se dice Va-Yikmol, que quiere decir que no solamente que ha crecido o ha nacido, pero que ha madurado. ¿Qué estamos diciendo? Que hay un proceso. Obviamente, para Dios no hay nada imposible. Puede Dios, ¿verdad? Tendemos a ver que, como un mago que dice así, y ¿verdad? Suena los dedos y algo pasa. Dios tiene la capacidad en su poder de hacer esto. Pero creo que hay una interesante perspectiva en esto que discuten los sabios. Porque toda planta tiene su proceso. Y aunque Dios tiene la capacidad de tal vez traspasar los procesos consecuentes, ¿verdad? Pero Él es el que estableció cómo se desarrolla una planta. Entonces, lo que están diciendo ellos es que llegó la vara seca y empezó a florecer, están diciendo estos sabios, empezó a florecer, surgieron las emisiones, ¿verdad?, de verdecitas de las hojas, luego de las florecitas, y después empezaron a crecer y de repente empezó a surgir, ¿verdad?, el fruto, y que tomó su secuencia normal. Primero surgió la parte, creció verde el fruto y después maduró. Eso es lo que ellos prácticamente están describiendo. Que aunque Moisés encontró ya la vara florecida, el proceso de florecer y dar frutos tomó su curso normal. Poco a poco, en secuencia. ¿Qué quiere decir eso?
Prácticamente lo que nos están tratando de decir es que la secuencia de nuestras pruebas o el proceso de nuestras pruebas va a tomar secuencias. Va a tomar secuencias. Y este es el resultado final, lo que define quién es el que tiene la autoridad. Pero Dios lo que nos está tratando de enseñar los sabios es que no nos impacientemos, que aún dentro de las adversidades más dificultosas, el proceso tiene que tomar su secuencia normal y lo tenemos que hacer con sabiduría. Se desesperaron los líderes, ¿verdad? Pero en su desesperación, por la falta que estaban cometiendo estas personas, se arrodillaron, cayeron de cara al suelo, invocando la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, consultaron con Dios, se estableció el plan que se iba a hacer y se estableció también un tiempo de espera, porque dejaron las varas hasta el siguiente día. Y eso nos da una secuencia de entendimiento que Dios tiene un proceso y que Dios no está sometido a las exigencias de los seres humanos, sino que en su momento adecuado Él nos va a permitir aquello que aparenta ser muerto, aquello que está completamente seco, aquello lo que no tiene ni siquiera una oportunidad de volver a florecer, Él lo puede hacer volver a florecer. Y no solamente a reverdecer y florecer, pero también a dar fruto. Es también interesante de que nosotros sabemos que la menorá, que es parte de los enseres en el santuario, está hecho adornados como que si fuese un árbol de almendras. Y esto nos lleva a al mismo término de entender que la almendra nos hace referencia a luz, que la almendra nos hace referencia a mantener la luz encendida, la sabiduría encendida, que la sabiduría y la autoridad son hermanas. No se puede ejercer sabiduría si no tenemos la luz. Y si no tenemos luz, no podemos, la luz que es sabiduría, no podemos ejercer autoridad sin luz y no podemos ejercer luz eficazmente sin sabiduría, porque van de la mano. Una vez yo comenté de que a veces queremos alumbrar demasiado que podemos terminar quemando a la gente. ¿Ve? Y tenemos que saber calibrar los niveles de luz de acuerdo a cada persona. ¿Quién te está escuchando? ¿Quién está aprendiendo? ¿A qué audiencia te estás dirigiendo? El Targum Onkelos comenta que los jefes de las tribus investigaron la evidencia. Hicieron Vayirú, viendo el sujeto de inspección, es decir, el objeto de la inspección siendo inspeccionado por estos jefes. Sin embargo, el sujeto o el objeto también puede ser los israelitas, en cuyo caso este verbo, vayirú, significa miraron o mirando o inspeccionando o inspeccionaron. Es decir, los israelitas tuvieron la oportunidad de verificar por ellos mismos que era la vara de Aarón la que había brotado. ¿Y por qué es importante establecer esto? Hermanos, vivimos en un mundo que hoy día, aún con evidencias, aún con las evidencias de eruditos, de personas sabias, de personas certificadas, de personas de calibre, se niegan cosas en los medios. Se niegan cosas en los periódicos, se niegan cosas en programas televisivos que supuestamente están ahí para llevarnos información de calidad. En las escuelas se nos están dando informaciones a los estudiantes que van contrario a lo que nosotros enseñamos en nuestras familias. Y todas estas cosas, y se niega, y se ponen inclusive hasta los padres de familia, las creencias, las tradiciones, que son sanas, que son buenas, se ponen en tela de dudas con argumentos humanistas. Entonces, es interesante, por eso es importante que nosotros verifiquemos, por eso es importante que validemos, por eso es importante que estudiemos. Concretando, para que su crítica o mal ojo, el mal ojo de la maldad, desconfianza
infundada fueran erradicadas, ellos fueron puestos al mismo escrutinio como el que ellos sujetaron a Aarón. Ahora ellos con sus propios ojos, dentro del gremio, ¿verdad?, del escrutinio, no el gremio del escrutinio, perdón, dentro de estas personas que están estableciendo quién es el que va a tomar la autoridad, estos acusadores pasan a ser los acusados. ¿Por qué? Porque las evidencias que Dios presenta en favor de la autoridad ahora se vuelven contra ellos. Ahora ellos son los que están sufriendo la vergüenza, el escrutinio. El ojo se torna hacia ellos y ahora ellos son encontrados incompetentes y desobedientes y rebeldes. Esta vez fue Dios quien estableció la prueba y ellos fueron encontrados muy cortos, descalificados o inmundos ante toda la nación de Israel. Marcos 3. Atando el hombre fuerte, y esta es de la versión de Árbol de Vida, la Biblia Árbol de Vida. Empezando versículo 20 en adelante. Luego entra en una casa y de nuevo se junta una multitud que ni siquiera pueden comer. Cuando su familia se enteró de esto, salieron a agarrarlo porque decían, está loco. Los eruditos de la Torá que bajaron de Jerusalén dijeron, está poseído por Beelzebul y por el gobernante de los demonios es que expulsa a los demonios. Fíjense bien, aquí tenemos la familia. Me imagino que se asustaron porque están escuchando que Yeshua está hablando, que está enseñando, que está echando fuera demonios y piensan, ¿verdad? Porque la gente está escuchando por los eruditos, por los tantos fariseos como escribas que bajaron de Jerusalén, están criticando lo que él echa a los demonios por el dedo de Beelzebú. Que él puede echar fuera demonios porque él está siendo autorizado por el diablo, no por Dios. Y mire qué contradicción, él está echando fuera demonios. Hay una persona posesionada con un espíritu inmundo, él se lo saca y entonces lo están culpando de que él está echando fuera demonios por el mismo poder de Satán. Es decir, están distorsionando la verdad. Están intercambiando los principios. Dios echa fuera demonios. El diablo no echa fuera los demonios. El diablo los trae para adentro. El diablo quiere invadir con su poder demoníaco. Entonces, he aquí, ¿verdad? Que sus familiares, me imagino que se asustan y empiezan a decir, se volvió loco. Porque se asustan. O quizás simplemente no creían en el poder que Dios estaba ejerciendo a través de Yeshua. Entonces, verso 23. Y él los llamó y comenzó a hablarles en parábola. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás mismo? O a Satanás. Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Y si una casa se divide contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Hermanos, si la familia está dividida, si todo el mundo piensa como le da la gana, esa familia no tiene futuro de mantenerse encerrada, no encerrada, pero cercana, fortalecida, porque todo el mundo quiere pensar como le da la gana. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede resistir. Entonces, ¿verdad? Pero su fin ha llegado, es decir, entonces su fin ha llegado. ¡Qué bueno! De que Satanás se terminó hace 2000 años. No, ellos estaban equivocados. Por eso es que se lo está explicando. Un reino no se vuelca en contra de sí mismo en frente del campo de batalla cuando está enfrentando a otro reino. Porque si ese reino se empieza a dividir y empieza a pelear dentro de sus propias filas, pues va a perder la guerra. Ya la perdió. Ahora, pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte para saquear su propiedad a menos que primero lo ate. Ningún ladrón entra a una casa donde hay gente durmiendo o hay gente, ¿verdad? Y se mete a robar y se quiere sacar todo, a menos que realmente ate, neutralice a las personas que están acá adentro.
entonces saqueará completamente su casa. En verdad les digo que los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y todas las blasfemias que profieran. Pero el que calumnia al Ruach HaKodesh, al Espíritu de la Santidad, no tiene libertad, sino que es culpable de un pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. A los santos le están atribuyendo poderes satánicos, poderes del mal, poderes contrarios a la voluntad de Dios. Entonces están cometiendo una aberración en contra del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto que traemos esta escritura? De que si Moshe en ese momento empieza a tomar una decisión de decir, ¿sabes qué, Aarón? Estamos teniendo problemas, creo que yo voy a tener que destituirte, voy a poner a alguno de estos levitas para que... Entonces él se estaría destruyendo a sí mismo. Pero Moshe y Aarón constituyen en esta enseñanza al hombre fuerte. El hombre fuerte es el que se arma con la Torah, la instrucción del Eterno. Es el que sigue las prescripciones que Dios ha establecido, porque es una sabiduría comprobada, probada, ha sido ejercida, ha sido encontrada efectiva a través de 2 días, no, a través de 2000 años, desde que Yeshua habló estas palabras, se ha comprobado que lo que está diciendo Yeshua es un principio de sabiduría profundo. Y cuanto más entonces con la sabiduría que nos establece la Torá, la palabra de Dios que fue entregada en el Sinaí hace 3500 años. Entonces ellos, Moshe y Aarón, se agarraron de las manos del Eterno, de la palabra del Eterno, del consejo del Eterno, y establecieron todo exactamente como fue prescrito. Todo como fue prescrito. No se salieron de esa directriz. La vida del creyente judeo-mesiánico a menudo se describe como una batalla contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Para la mayoría de los creyentes tienen opositores, que es el tiempo, porque nos hacemos viejos. El mundo y la carne pues son materias tangibles y visibles, usualmente a quien se le echa la culpa de los percances y de nuestras luchas. Hermano, la mayor parte de los cristianos que tienen una fe pobre continuamente están diciendo que el diablo los obliga a hacer cosas, que fue el diablo, y se vuelve más que una zancadilla espiritual o una excusa espiritual, se vuelve una mala costumbre que realmente lo que está definiendo, lo que está proyectando esa persona es que no tienen una verticalidad de fe, que no han tomado un paso de fe para empezar a corregir las áreas que están puntiagudas y deformes y que lo siguen cortando. Es como una persona que agarra una roca que tiene deformidades, ¿verdad? Puntas y se están cortando y no la quieren soltar. Entonces se vuelven excusas. No quieren ni purificar, ni quieren moler, ni quieren afinar esas áreas puntiagudas. Y se vuelve entonces la excusa del día. Se vuelve a veces hasta el hazme reír, porque hay personas que se conocen, que están caminando de una manera chueca, pero no quieren aceptar que lo están haciendo. Como dice el proverbio, que el necio va gritando sus necedades a todo el mundo y él es el único que no se da cuenta que es un necio. Entonces, Hasatán, que literalmente significa el opositor, el enemigo o el diablo, se le mira como el enemigo número 1, que es muy astuto y manipulador, poseedor de armas sutiles como la mentira, la tentación, ¿verdad? Y a menudo que persuade a los portadores de la imagen de Dios, es decir, a los hijos de Dios, que trata de engañar a los hijos de Dios, ¿verdad? Para que agarren los caminos de la miseria, la testarudez, el dolor y la pobreza. Pero ¿saben qué, hermanos? Realmente, el diablo existe, porque la misma palabra lo establece un par de veces.
bien claramente, más que un par de veces. El diablo existe, pero el diablo no tiene poder sobre los hijos del Eterno. El diablo no tiene poder en lo absoluto sobre los hijos que están caminando en la Torá. Porque de lo contrario, ¿de qué nos serviría tener a Dios supervisando nuestra vida si entonces estamos susceptibles a los ataques del enemigo? Por eso es que la palabra nos define bien claramente en el Nuevo Testamento que somos más que vencedores en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese quién es contra todo opositor de la voluntad de Dios, todo opositor de aquellos que portan la voluntad de Dios en sus corazones. El diablo se ha convertido hoy en día como la excusa para que muchas personas continúen caminando erráticamente en su vida. Hemos creído y asentado entonces, ¿verdad? No yo, no usted, pero muchas personas han creído y han asentado esta idiosincrasia, ¿no? Que no tenemos escapatoria, que somos susceptibles, que es inevitable, que es invariable, ¿verdad? Que parece ser que somos atraídos a estos caminos y a estos lugares ordinarios de la vida porque el enemigo nos puede hacer tropezar. Que estamos a la deriva de las influencias, ¿verdad? No solamente en nuestra vida familiar, sino que en las oficinas, en los trabajos, en las escuelas, en los hogares. Y por eso somos siempre arrestados, llevados a una guerra cósmico-espiritual, que tenemos que estar peleando todo el tiempo contra el diablo. Yo no sé si usted encuentra algo chueco con este concepto de vida espiritual. Pero si nosotros entendemos la voluntad de Dios, y bien explícitamente en los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, donde Él dice claramente, estas son las bendiciones y estas son las maldiciones. Si haces esto, todo te va a ir bien. Pero si tú haces lo contrario, todas estas bendiciones van a terminar en maldiciones. Entonces, es bien claro, si una persona está viviendo en la Torá, está caminando conforme a la voluntad de Dios, no puede estar viviendo una vida errática. Tenemos que ir fluyendo poco a poco, iluminando poco a poco, así como el sol comienza en la mañana levemente y al mediodía está completamente refulgente, así debe de ser la vida del creyente. Rab Shaul en el Pacto Renovado habla de las fuerzas espirituales que actúan a nuestro alrededor. En el libro de Romanos describe ciertas realidades y nos dice que algunas de ellas son ocultas, pero ¿sabe qué, hermanos? Ahora con todo el conocimiento que tenemos, sé que hay muchas cosas ocultas, pero al mismo tiempo muchas de ellas continúan siendo ocultas porque hemos evadido estudiarlas. No hemos querido profundizarnos, no hemos querido consultar otras avenidas, ¿ok? Y por eso terminan influyendo nuestra forma de pensar en nuestro mundo. Si usted dice, yo no necesito involucrarme en las cosas de la escuela o en las cosas de política, usted siendo un hombre recto, usted siendo una mujer de Dios y no quiere involucrarse en esas cosas, ¿sabe quiénes van a ocupar esas oficinas? Personas que no tienen piedad, personas que están ahí por dinero, personas que no les interesa el bien de aquellos que creen en Dios ni que consideran la palabra de Dios. Entonces es necesario que tengamos estos conceptos claros porque somos influyentes en el mundo cuando tomamos la oficina que permiten que tengamos esa capacidad. También podemos influenciarlo a través de nuestras oraciones, pero el pueblo de Israel, donde quiera que va, establece una presencia significativa. Es porque nosotros entramos a una situación que las cosas deben de mejorar. No dije enriquecer, estoy hablando de mejora. Las mejoras empiezan por el cambio espiritual, el cambio de moral, el cambio de justicia y bondad en los caracteres de los seres humanos. Eso es lo que trae la evidente prosperidad.
De otra manera, el caos, la falta de moral, la destrucción, la falta de respeto, las injusticias traen guerra, traen contienda, traen crimen, traen maldad. En otros pasajes nos encontramos con varias palabras como principados, virtudes, dominios, tronos y nombres, fuerzas espirituales, ¿verdad? Que tratan de frustrar los planes de Dios, influyen en nuestros pensamientos y por tanto pervierten nuestros hábitos sociales y desvían la forma en que vivimos. Disculpen que a veces cometo ciertos errores gramaticales aquí escribiendo rápido, pero creo que lo leí correctamente. Ahora, sí es cierto que hay fuerzas que están ejerciéndose en contra de la voluntad de Dios, pero ¿sabe quiénes son esos los que están ejerciendo esa fuerza? Son los seres humanos. Son los seres humanos los que cometen crímenes. Son los seres humanos los que cometen maldades, injusticias, desorden, destrucción, guerras, violencia, ira. El mismo Yeshua nos dice bien claramente, y estoy parafraseando, que es del corazón de donde surgen todas estas injusticias. Jesucristo nos dice eso. Es del corazón, por eso también de todas cosas guardadas, guardemos el corazón, porque ahí es donde surgen las cosas, los problemas de la vida, hermanos. Entonces, mire, el teólogo Hendrik Barkov dice que estas palabras o conceptos eran familiares para los lectores que leían a Rab Shaul, a Pablo el apóstol, en el primer siglo, ¿verdad? Les proporcionan a la persona, al lector, una imagen gráfica de contra qué están contendiendo, ¿verdad? Pero también tenemos que entender los elementos de la codicia, el orgullo, el carácter de los hombres caídos, los gobiernos que explotan a los ciudadanos, las empresas que manipulan a los clientes, los maestros que seducen a los estudiantes por caminos engañosos, líderes religiosos que seducen a los creyentes con lisonja. Todas estas palabras, ¿verdad?, tienen en sí una significación, pero no vienen de la atmósfera, no vienen de que el diablo está como nos pintaban en esas caricaturas, el diablito aquí hablándote al oído para que cometas falta. Es que dentro de el ser humano, dentro de su desobediencia, dentro de su anarquía espiritual, su anarquía mental. ¿Y por qué digo eso? Porque tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos. Dejar de pensar, dejar que la cinematografía de tus pensamientos empiecen a formular pensamientos negativos que te hagan sentir negativo, que te hagan sentir bajo, que te hagan sentir insuficiente. Y luchar contra esos para sembrar pensamientos positivos que te indiquen que sí puedes, que puedes hacerlo, que puedes llegar, que puedes alcanzar. Eso es renovar el espíritu de nuestra mente. Como nos aconseja Pablo también en el libro de Efesios. Pero yo creo de que estas codicias, estas competencias, estas arbitrariedades, esta ira de los hombres, son los seres humanos las que las ponen en función. ¿Saben por qué? Porque en sus mentes la palabra de Dios está inexistente, no existe, no dominan sus pensamientos. Por lo tanto, no pueden proyectarse al mundo con bondad, con justicia, con amor. Entonces el diablo, el opositor, pasa a ser en esencia la actitud humana que personifica las actitudes demoníacas, las actitudes del enemigo, las actitudes del diablo. De ahí el concepto de que Yeshua se ha elevado a los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre, hasta que los enemigos de Dios se han puesto debajo de sus pies. ¿Y quiénes van a completar esa tarea? Son los hijos de Dios, aquellos que siguen su Torah, aquellos que han juramentado ante el Mesías que lo van a seguir. ¿Por qué vamos a seguir al Mesías? Porque es Yeshua, el Mesías, el que completó la palabra de Dios
obedeciéndola como debe de ser obedecida. Entonces, en esencia, no es el diablo que te empuja a hacer lo que no debes de hacer. Es los conceptos demoníacos que existen en la humanidad que no conoce a Dios. Y si una persona todavía que se llama creyente, pero que todavía se deja influenciar por esta corriente de pensamiento, por esta psicocultura que una vez tuvo, pero no ha desconectado de su forma de vida, entonces va a seguir siendo influenciado. Porque está comiendo la comida equivocada. Porque no se está concentrando en estudiar la palabra de Dios. Porque no quiere cambiar su forma de vida. Porque se siente cómodo todavía dentro del charco de donde salió una vez. Dentro de la inmundicia donde estaba anteriormente. Entonces Rab Shaul le está diciendo a nuestra generación de los negocios en nuestra educación, en el gobierno, la gente que ejerce ciencia en nuestra generación, nuestros pensamientos afectan nuestra vida. Nuestros pensamientos afectan nuestra vida. El teólogo Albert Walters siempre dice, siempre está en juego lo siguiente: todo lo que hacemos como resultado de lo que nos informa y motiva, empuja al mundo en una dirección u otra. Todo lo que nosotros hacemos, si es positivo, si es negativo, va a tener un efecto inmediato. Empuja a tu familia, empuja a tu círculo de influencia inmediato, aquellos que están cerca de ti, a que sean impactados de la forma como tú, de acuerdo a cómo tú estás haciendo tus cosas. Hay un efecto y hay un resultado. Rab Shaul, el apóstol, Romanos 8, 38, 39, dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los gobernantes, ni los presentes, ni por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Entonces, fíjense bien, si has fallado, este no es un mensaje de condenación. Si has fallado, si has estado tibio, si has estado falto de la búsqueda de Dios, arrepiéntete. Haz teshuvah, regresa a la voluntad del Eterno. Nada puede separarte del amor de Cristo. Estamos viviendo todavía, estás vivo, tienes oportunidad de regresar. Creo que el mensaje ha sido bastante detallado, hermanos. Voy a terminarlo acá sin dejar de mencionar que una vez el profeta Samuel se molestó y se hirió mucho porque el pueblo no quería la autoridad de Dios. Querían un rey como las otras naciones, no querían a Dios como rey. Y él les exactó, los regañó, les profetizó y les dijo que fuera de Dios no se puede alcanzar. Estoy resumiendo de esta misma manera. Yo te digo, fuera de la voluntad de Dios, que es a través de Yeshua HaMashiach, no hay esperanza. Lo recibes, pueblo de Dios. Me despido de ustedes, el pastor Gabriel Galán, de Raíces de la Fe en Metroplex, Texas. Hasta la próxima. Shalom.